Bienvenidos a la lectura de las cartas del apóstol Pablo que él escribió desde la prisión. Antes de comenzar con la lectura, vamos a ver una breve introducción de ellas, comenzando con la carta a los Efesios. 4 de los escritos del apóstol Pablo se conocen como escritos de la prisión, o mejor, técnicamente, escritos del cautiverio, porque fueron redactados durante un tiempo en que estaba preso, o tal vez, más concretamente, detenido, pero no necesariamente en prisión, sino en una casa de alquiler en la ciudad de Roma. Hechos capítulo 24, 27. Estos escritos son las cartas a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En todos ellos hay evidencias internas que la atestiguan. Efesios capítulo 3, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 7, Colosenses capítulo 4, versículo 18 y Filemón versículos 1 y 9. Aunque el apóstol sufrió varias veces detenciones y prisión por causa del testimonio del Evangelio, ningún periodo de tiempo entre los que se conocen por el contexto bíblico fue lo suficientemente extenso como para permitir que escribiese las cartas antes mencionadas, salvo los 2 años de cautiverio en Cesarea y el posterior en Roma, a donde el apóstol Pablo había sido trasladado por haber apelado a César en su conflicto con los judíos de Jerusalén. El traslado se hizo desde Cesarea, donde había estado en prisión durante 2 años. En Roma se le permitió vivir en una casa alquilada con un soldado que lo custodiaba permanentemente. Hechos capítulo 28, versículo 16. Ese tiempo de prisión fue también largo, durante por lo menos 2 años. Hechos capítulo 28, versículo 30. Durante ese tiempo, Pablo tuvo ocasión de escribir, como así lo hizo, así como para predicar y recibir visitas. Los escritos del cautiverio están estrechamente vinculados entre sí, lo que pone de manifiesto que fueron confeccionados en el mismo período de tiempo. Junto con las identidades temáticas e incluso idiomáticas, se aprecia la coincidencia de que el portador de 2 de ellas, la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, fue el mismo hermano, concretamente Tíquico, quien tuvo por compañero de viaje a Onésimo, el que a su vez llevó a su destinatario la carta a Filemón. Es evidente que la vinculación de los escritos les da una cierta semejanza, e incluso la reiteración de las mismas frases o palabras en cada uno de ellos. Las cartas proceden del mismo apóstol en el mismo tiempo y desde el mismo lugar. La presentación que introduce el escrito se presenta el autor como Pablo, el apóstol de Jesucristo. Esta misma referencia aparece más adelante. Efesios capítulo 3, versículo 1. Un párrafo bastante extenso identifica también al escritor con el apóstol, al referirse a la gracia del apostolado que le había sido encomendado y a la condición del ser el más pequeño de todos los santos. Capítulo 3, versículo 8. No cabe duda que el autor es un judío al referirse a los lectores como incircuncisos, término que distinguía a los gentiles de los judíos, que por señal del pacto eran circuncidados. La Iglesia desde el primer siglo ha aceptado universalmente la paternidad literaria del escrito como de Pablo. En el segundo viaje misionero, Pablo, acompañado por Silas, visitó las iglesias del sur de Galacia y en Listra se agregó a ellos Timoteo. El Espíritu les prohibió misionar hacia el oeste, por lo que viajaron hacia el norte. Desde Troas recibió en visión un varón macedonio que lo llamaba, por lo que pasó con su equipo a Macedonia y ahí comenzó la evangelización de Grecia, estableciendo las iglesias en Filipos, Tesalónica y visitando Atenas y Corinto, donde Pablo permaneció 2 años fundando la iglesia. De ahí nace lo que se puede llamar el ministerio egeo, en la provincia de Asia. Pablo fundó la iglesia en Éfeso con todas las dificultades que se relatan en Hechos. Más adelante, el apóstol fue con una ofrenda para los pobres de Jerusalén, llegando a la ciudad en Pentecostés. Con mucho tacto observó los ritos del templo. Los judíos procedentes de Éfeso lo acusaron de violar el templo e incitaron a la multitud para que lo apedreasen, tal vez pensando que había introducido en el lugar reservado a los judíos a alguno de sus compañeros gentiles. Para evitar su muerte, Pablo fue llevado a Cesarea,
donde Félix, el gobernador romano, lo mantuvo en prisión durante 2 años. Dadas las circunstancias difíciles y la insinuación por parte de Festo, sucesor de Félix, que entregaría a Pablo a los judíos para que lo juzgasen, lo que sin duda terminaría en su muerte, el apóstol, como romano, apeló a César, a donde fue conducido prisionero a Roma, cerrando el relato histórico de Hechos con su retención bajo custodia de un soldado en una casa de alquiler. Lo más probable es que después de esto Pablo haya sido puesto en libertad sobre el año 63, tal vez por incomparecencia de los acusadores judíos, y probablemente visitó España y la región del Egeo antes de ser encarcelado nuevamente, por orden de Nerón, quien lo sentenció a muerte siendo ejecutado en Roma. Éfeso es la ciudad donde el apóstol Pablo permaneció por más tiempo, 2 años y 3 meses, convirtiendo la ciudad en un núcleo de gran importancia en la evangelización del Asia Menor. Igualmente fue esta ciudad donde, según la historia de la Iglesia, vivió sus últimos años el apóstol Juan. Roma es el lugar que debe tomarse como desde donde se escribieron las cartas de la prisión. Pablo estuvo preso ahí, Hechos 28. Algunos de sus compañeros de viaje a Roma son nombrados en estos escritos. Hay también un dato importante, y es la referencia a los creyentes pertenecientes a la casa del César, Filipenses capítulo 4, versículo 22, alcanzados por el Evangelio, que sin duda se refieren a los funcionarios del emperador y soldados de la guardia personal de Pablo que estuvieron a su lado diariamente durante 2 años. Las cartas desde la prisión deben ser fechadas en los años 60, probablemente durante el año 61, en lo que sería el segundo año de la prisión en Roma, antes de su liberación.